En un bar polvoriento en las afueras de Amarillo, Texas, el olor a cerveza derramada y aceite de motor llenaba el aire caliente de una tarde de agosto. El ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el humo de los cigarrillos en espirales lentas. De repente, la puerta se abrió con un estruendo que hizo que todas las conversaciones se detuvieran en seco. Una niña de 11 años, Sara, irrumpió temblando violentamente. Su ropa estaba rasgada, cubierta de tierra y manchas oscuras que podrían ser sangre. Moretones púrpuras marcaban sus brazos delgados como las huellas de dedos crueles. Sus ojos azules, hinchados de tanto llorar, buscaron desesperadamente entre los rostros curtidos de los motociclistas. Por favor, tienen que ayudarme. El sheriff se negó. Mi hermana está en el granero. Hacen cosas terribles allí. En su mano temblorosa, Sara sostenía un collar roto, una cadena de plata con un dije en forma de mariposa. La mitad de la mariposa había desaparecido. El bar, conocido como el refugio de los lobos solitarios, quedó completamente en silencio. Este lugar era más que un simple bar, era un santuario donde veteranos de guerra, hombres rotos y reconstruidos, buscaban hermandad lejos del juicio del mundo. Era donde la comunidad sabía que podía encontrar protección cuando el sistema fallaba. Lobo, el líder de los Lone Wolves MC, un gigante de 55 años con tatuajes descoloridos que contaban historias de Vietnam y una barba gris hasta el pecho, se arrodilló lentamente frente a la niña. Sus manos, grandes como guantes de béisbol, temblaron ligeramente cuando tocó el hombro de Sara con una ternura que contradecía su apariencia intimidante. Tranquila, pequeña. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara Martínez. Tengo 11 años. Mi hermana Emily tiene 9. Ella no pudo escapar. Sara respiró hondo, sus pequeñas costillas visibles bajo la camiseta rota. Sus palabras salieron entre sollozos entrecortados. Mamá murió el año pasado. Papá nos dejó con el señor Hutchins hace 3 meses, dijo que volvería con dinero. Nunca volvió. El señor Hutchins nos llevó a su granja. Al principio parecía amable, pero luego empezaron a llegar hombres al granero por las noches. El collar brilló bajo la luz amarillenta del bar. Lobo sintió como la rabia, fría y afilada como una navaja, comenzaba a extenderse por su pecho. ¿Fuiste al sheriff? Sí. El sheriff Dawson rió. Dijo que el señor Hutchins era un pilar de la comunidad, y que yo era una niña mentirosa. Me dijo que volviera a la granja o me llevaría a servicios sociales donde me separarían de Emily para siempre. Lobo intercambió miradas con sus hermanos. Águila, un exmarine de 48 años con cicatrices que cruzaban su rostro como un mapa de batallas, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Trueno, un mecánico de 52 años que había perdido a su propia hija en un accidente años atrás, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Esta no era solo una petición de ayuda. Era una línea en la arena. Y los Lone Wolves nunca habían retrocedido ante una línea. Sara, sentada en una silla de madera desgastada, con una manta sobre sus hombros temblorosos y un vaso de agua caliente con miel entre sus manos, comenzó a contar toda la verdad. Cada palabra era un cuchillo en los corazones de los motociclistas que la rodeaban. Hutchins nos alimentaba bien al principio. Dijo que éramos sus sobrinas, que nos cuidaría hasta que papá regresara. Pero después de 2 semanas, todo cambió. Nos llevó al granero una noche. Había cámaras. Luces brillantes. Un hombre con una computadora. Nos dijeron que sonriéramos, que jugáramos. Pero no era jugar de verdad. Halcón, el más joven de los Lone Wolves a sus 38 años, un hacker que había dejado el mundo corporativo después de descubrir corrupción en su empresa, ya tenía su laptop abierta. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras Sara hablaba. Emily y yo dormíamos en el sótano. No había ventanas. Solo una puerta con candado. Hutchins nos daba comida por una ranura. Ayer, escuché a los hombres hablar sobre mudarse pronto. Supe que era mi única oportunidad. Cuando Hutchins vino a traer el almuerzo, lo golpeé con una botella que había escondido. La cerradura estaba oxidada. La rompí. Corrí. Pero Emily estaba en el granero con los hombres. No pude llegar a ella. ¿Dónde queda esta granja? A 20 kilómetros al norte, pasando el viejo molino abandonado. Es la granja Hutchins. Todos en el pueblo la conocen. El sheriff va allí los domingos para verificar que todo esté bien. Águila,
cuyas manos habían sostenido rifles de francotirador en Faluya, golpeó la mesa con tal fuerza que las botellas saltaron. El sheriff está involucrado. Por eso no investiga. Probablemente recibe dinero. Ya tengo algo. James Hutchins, 58 años. Compró la granja hace 5 años con dinero en efectivo. No tiene historial de trabajo previo. Pero encontré depósitos bancarios anónimos cada mes. Cantidades grandes. Y hay algo más. Halcón giró la laptop para que todos pudieran ver. En la pantalla, registros de llamadas telefónicas mostraban comunicación constante entre Hutchins y un número registrado a nombre de el sheriff Dawson. 20 llamadas en los últimos 2 meses. Todas de madrugada. Trueno, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era un trueno distante, cargada de dolor personal. Mi hija. Jenny tenía 10 años cuando murió. Un conductor borracho. Nunca pude protegerla. Pero Sara está aquí. Emily está allá afuera. Esta vez, podemos hacer algo. Sara levantó el collar roto, la mariposa de plata reflejando la luz débil del bar. Mi mamá nos dio estos collares antes de morir. Ella dijo, son 2 mitades de una mariposa. Mientras estén juntas, ustedes están juntas. Cuiden una de la otra. Emily tiene la otra mitad. Prometimos nunca separarnos. El collar no era solo un objeto. Era un símbolo de hermandad roto, de promesas incumplidas, de inocencia destrozada. Y en ese momento, se convirtió en el estandarte de una misión. No podemos simplemente irrumpir. Necesitamos un plan. Halcón, ¿puedes conseguir imágenes satelitales de la granja? Ya las tengo. La propiedad tiene 15 hectáreas. El granero está a 200 metros de la casa principal. Hay una cerca de alambre, pero no parece electrificada. 2 vehículos en el camino. Un pick-up y un sedán negro. Esperan, hay algo más. Halcón amplió la imagen. Junto al granero, medio oculto por árboles, había otro edificio más pequeño. Una estructura que no aparecía en ningún plano oficial. Ese edificio no está registrado. Apuesto a que es donde procesan, lo que sea que estén haciendo. Serpiente, un nativo americano de 45 años, experto en rastreo y sobrevivencia, quien rara vez hablaba pero cuando lo hacía, todos escuchaban, se inclinó sobre el mapa improvisado en la mesa. Si entramos por el este, hay un bosque que nos cubre hasta 50 metros del granero. Podemos acercarnos sin ser vistos. Pero necesitamos distracción en el frente. Yo puedo hacer eso. Iré con 3 hermanos por el camino principal. Haremos ruido, los atraeremos. El resto entra por atrás. No. Nadie va armado con nada letal. Llevamos cámaras, linternas, herramientas para forzar cerraduras. Si encontramos lo que creo que vamos a encontrar, llamamos a la policía estatal. No al sheriff. A los federales si es necesario. Los Lone Wolves no eran vigilantes por naturaleza. Eran veteranos, trabajadores, hombres que habían visto suficiente violencia para saber que no resolvía nada. Pero también sabían que cuando el sistema fallaba, cuando aquellos que juraron proteger se convertían en cómplices, alguien tenía que actuar. Te quedarás aquí con Rosa, la dueña del bar. Estarás segura. Te lo prometo. ¿Encontrarán a Emily? ¿Antes de que sea demasiado tarde? La encontraremos. Y nadie volverá a lastimar a ninguna de ustedes. Esto termina esta noche. Mientras los motociclistas se preparaban, verificando equipos y coordinando rutas en sus radios, Sara miró el collar. La mitad de una mariposa. Pronto, prometió en silencio, estaríamos completas de nuevo. Afuera, el sol de Texas comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rojo sangre. 12 motocicletas rugieron a la vida, sus motores como el rugido de bestias antiguas despertando. Los Lone Wolves no eran policías. No eran soldados en servicio activo. Pero esa noche, serían algo más importante, serían la única esperanza de una niña de 9 años atrapada en la oscuridad. Mientras la caravana de motocicletas desaparecía en el horizonte polvoriento, Rosa, una mujer mexicana de 60 años con el corazón de una guerrera y las manos de una abuela, abrazó a Sara. Esos hombres son ángeles, niña. Ángeles con chalecos de cuero y corazones de oro. Tu hermana volverá a casa. Pero ni Rosa ni Sara sabían lo que los motociclistas estaban por descubrir. Lo que encontrarían en ese granero cambiaría no solo sus vidas, sino todo el pueblo de Amarillo.
Las motocicletas se detuvieron a 1 kilómetro de la granja Hutchins. En la oscuridad creciente del anochecer texano, 12 sombras se movieron con precisión militar entre los mezquites y el césped seco. Águila, Serpiente y Lobo lideraban el grupo de infiltración por el este. Trueno, Halcón y 4 hermanos más esperaban en el camino principal, listos para crear la distracción. Tengo visual del granero. 2 vehículos adicionales. Ese sedán negro tiene placas del gobierno. Águila, confirma. Confirmado. Ese es un vehículo del condado. El sheriff está aquí. Lobo sintió como la ira se enroscaba en su estómago como una serpiente. No era solo corrupción. Era complicidad activa. Levantó su mano, señalando, avanzar. Los 6 motociclistas se movieron como fantasmas hacia el granero. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, pero grietas de luz se filtraban entre los listones de madera. Voces amortiguadas venían del interior. Una risa que hizo que la sangre del Lobo hirviera. Halcón, ¿estás grabando? Cámara 1 activa. Cámara 2 activa. Todo lo que vean quedará registrado. Lo envío simultáneamente a servidores seguros. Aunque destruyan las cámaras, la evidencia ya está en la nube. Serpiente se arrodilló junto a la puerta del granero. El candado era viejo, oxidado. Con movimientos precisos aprendidos en operaciones encubiertas en territorios hostiles, insertó herramientas de ganzúa. 5 segundos. 10. Clic. Abierto. En 3, 2, 1. La puerta se abrió de golpe. Las linternas de los motociclistas inundaron el interior del granero con luz blanca cegadora. Lo que encontraron dentro era peor que sus peores pesadillas. El granero había sido convertido en un estudio improvisado. Luces profesionales. Cámaras. Un equipo de computadoras sofisticado. Y en el centro, en una plataforma elevada, una niña pequeña de 9 años con cabello castaño enmarañado y ojos vacíos, vestida con ropa que ninguna niña debería usar jamás. Emily. Todos al suelo. Ahora. 3 hombres estaban en el granero. Uno operaba una cámara. Otro, vestido con un traje caro incongruente con el ambiente rural, sostenía un guión. El tercero era James Hutchins, un hombre de 58 años, con sobrepeso, sudando profusamente, cuyo rostro palideció al ver a los motociclistas. Pero había un cuarto hombre. Un hombre con uniforme. Sheriff Dawson. Están invadiendo propiedad privada. Los arrestaré a todos. ¿Con qué cargos, sheriff? ¿Interrumpir un crimen? ¿Salvar a una niña? Lobo avanzó directamente hacia Emily. La niña estaba congelada, sus ojos vidriosos, desconectada de la realidad como mecanismo de supervivencia. Con movimientos lentos, Lobo se quitó su chaleco de cuero y envolvió a la pequeña con él. El chaleco la cubría completamente, como un escudo. Emily, tu hermana Sara te envió. Ella está a salvo. Ahora tú también lo estarás. Al escuchar el nombre de su hermana, algo se rompió en Emily. Un sollozo. Un grito ahogado. Se aferró al Lobo con una fuerza desesperada, su cuerpo pequeño temblando violentamente. Lobo. Estas máquinas. Hay archivos de docenas de niños. Fechas que se remontan a años. Esto no son solo Emily y Sara. Es una red. Trueno, quien había entrado con el segundo grupo, revisaba cajas apiladas en la esquina. Su rostro, siempre estoico, se descompuso. Envíos. Direcciones internacionales. Esto va más allá del condado. Es una operación de tráfico. No. Yo solo proporcionaba el lugar. Yo no hacía las cosas malas. El sheriff me obligó. Todos retroceden. Hutchins, cállate. Motociclistas, suelten a la niña y salgan ahora, o habrá consecuencias. Por un momento, el tiempo se detuvo. El sheriff con su arma. 12 motociclistas desarmados. Una niña traumatizada. Evidencia de horror inconcebible. El cañón del arma temblaba en la mano de Dawson. Sus ojos saltaban entre los rostros de los bikers, calculando, buscando una salida. Baje el arma, Sheriff Dawson. Está rodeado. En la entrada del granero apareció la capitana Elena Vargas de la Policía Estatal de Texas, acompañada por 8 oficiales. Su presencia era imponente, su uniforme impecable contrastando con el horror del granero. Detrás de ella, los flashes de cámaras de noticias iluminaban la noche. Recibimos una transmisión en vivo de todo lo ocurrido en los últimos 15 minutos.
Tenemos 47 testigos viendo la transmisión simultánea, incluyendo al fiscal federal. James Hutchins, Sheriff Dawson, Leonard Reeves, están arrestados por tráfico de menores, producción de material de explotación infantil y conspiración. Lo envié todo. En tiempo real. A la Policía Estatal, al FBI, a 3 organizaciones de protección infantil. Y a 5 medios de comunicación. El arma cayó de la mano de Dawson. Su rostro pasó del terror a la resignación. Sabía que todo había terminado. No había manera de esconder esto. No había manera de sobornarlo. Las cámaras, la transmisión, los testigos, había demasiados ojos ahora. Ustedes no entienden, era más grande que yo, la red. Hablará. En la corte. Con inmunidad parcial si coopera. Pero hablará. Mientras los oficiales esposaban a los 3 hombres, Águila se acercó a Dawson. No con violencia. Con algo peor, desprecio absoluto. Juraste proteger y servir. Mi hermano murió en Irak creyendo en esos ideales. Y tú los traicionaste por dinero. No eres un sheriff. Eres un cobarde con placa. Emily, aún envuelta en el chaleco de lobo, susurró algo casi inaudible. ¿Sara? ¿Dónde está Sara? Está esperándote, pequeña. Vamos a reunirlas ahora mismo. Mientras las patrullas estatales se llevaban a los arrestados, mientras los técnicos forenses documentaban el horror del granero, mientras periodistas capturaban cada momento, los Lone Wolves formaron una barrera humana alrededor de Emily. No para atrapar. Para proteger. Para asegurarse de que ninguna cámara, ninguna mirada cruel, ningún residuo de esa pesadilla la tocara de nuevo. 3 semanas después, el juzgado del condado de Potter estaba lleno hasta las vigas. James Hutchins fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Leonard Reeves, el hombre con el traje caro, identificado como distribuidor internacional, recibió 50 años. El sheriff Dawson, quien aceptó testificar contra la red más amplia a cambio de inmunidad parcial, fue sentenciado a 25 años y expulsado permanentemente de cualquier cargo público. Pero la sentencia más importante no ocurrió en la corte. En el bar que se había convertido en su santuario, Sara y Emily Martínez se sentaron en taburetes altos, demasiado altos para sus pequeños cuerpos, con platos de panqueques de rosa frente a ellas. Emily todavía se sobresaltaba con sonidos fuertes. Sus ojos todavía buscaban salidas en cada habitación. El trauma no desaparece con una sentencia judicial. Pero algo había cambiado. Mira, Lobo lo arregló. Soldó las 2 mariposas juntas de nuevo. El collar, ahora completo, brillaba con un brillo nuevo. Lobo había trabajado durante horas en su taller, usando técnicas de soldadura delicadas normalmente reservadas para piezas de motor personalizadas, para fusionar las 2 mitades. Pero no las fusionó de vuelta a su forma original. Las convirtió en algo nuevo, 2 mariposas entrelazadas, inseparables, más fuertes juntas que separadas. Este collar ya no representa una promesa rota. Representa supervivencia. Representa hermanas que lucharon juntas. Representa que incluso cuando estamos rotos, podemos ser soldados de nuevo. Más fuertes. ¿Nos quedaremos aquí? Con ustedes. Rosa, secándose las manos en su delantal, se sentó junto a las niñas. Su padre fue encontrado en Albuquerque. Estaba en rehabilitación, tratando de superar su adicción. Cuando se enteró de lo que pasó, de lo que les hizo al dejarlas con Hutchins, quedó devastado. Ha estado sobrio durante 60 días. Los servicios sociales están evaluando. Pero hasta entonces, y después también si ustedes quieren, este bar es su hogar. Los Lone Wolves habían hecho algo más que rescatar a 2 niñas. Habían creado una familia. Trueno, quien había perdido a su propia hija, asumió el papel de abuelo protector. Águila enseñaba a Sara técnicas de defensa personal adaptadas para su edad. Halcón les dio tablets con software de seguridad personal. Serpiente les mostraba cómo encontrar paz en la naturaleza, llevándolas a caminatas cortas donde les enseñaba los nombres de las plantas y cómo el mundo natural sanaba. En una ceremonia improvisada, los Lone Wolves presentaron a Sara y Emily con algo extraordinario, chalecos en miniatura. No réplicas exactas de los chalecos del club, que tenían significados ganados a través de años de hermandad. Estos eran especiales. Rosa los había cosido personalmente. En la espalda de cada chaleco, bordado en hilo plateado, protegidas por los lobos. ¿Somos parte del club ahora? Son más que eso.
Son la razón por la que el club existe. Nos recuerdan por qué cabalgamos. Por qué luchamos. Por qué nunca nos rendimos. El collar de las mariposas fue enmarcado y colgado en la pared del bar, junto a una placa de bronce que decía, la noche que la justicia rugió, Sara y Emily Martínez, 15 de agosto. Recordatorio de que el silencio es complicidad, y la acción es amor. La investigación iniciada por el arresto expandió como ondas en un estanque. El testimonio de Dawson llevó al desmantelamiento de una red internacional de tráfico que operaba en 6 estados. 34 niños fueron rescatados en operaciones coordinadas. 18 adultos adicionales fueron arrestados. Amarillo, Texas, un pueblo que había vivido bajo la sombra de la corrupción sin saber su alcance completo, comenzó a sanar. Pero más importante, comenzó a hablar. Las víctimas, silenciadas por miedo y vergüenza durante años, encontraron su voz. Sin la valentía de Sara Martínez, sin la acción decidida de los Lone Wolves Motorcycle Club, esta red continuaría operando. No puedo oficialmente endosar el vigilantismo, pero puedo reconocer que cuando las instituciones fallan, a veces ciudadanos extraordinarios se alzan. Los Lone Wolves establecieron el Fondo Mariposas Hermanas, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a sobrevivientes de tráfico infantil. Cada evento de motocicletas, cada rally, cada paseo caritativo, recaudaba fondos. En el primer año, el fondo proporcionó terapia gratuita a 120 niños. Antes, pensaba que las mariposas eran frágiles, que se rompían fácilmente. Pero mi terapeuta me enseñó algo, las mariposas son sobrevivientes. Emergen de la oscuridad, rotas y mojadas, y luego vuelan. Esos somos Sara y yo. Mariposas que aprendieron a volar de nuevo. El granero de Hutchins fue demolido. En su lugar, la comunidad construyó un parque infantil con columpios, toboganes, y en el centro, una escultura de metal, 2 mariposas entrelazadas, brillando bajo el sol de Texas. 2 años después, Sara tiene 13 años y Emily 11. Ambas asisten a terapia regularmente. Los pesadillas no han desaparecido completamente, pero han disminuido. Algunos días son más difíciles que otros. Pero cada día, se levantan. Cada día, eligen seguir adelante. Sara ahora ayuda a Rosa en el bar después de la escuela, sirviendo refrescos y limpiando mesas. Emily aprendió mecánica básica con Trueno y puede cambiar el aceite de una motocicleta más rápido que algunos adultos. No porque tengan que hacerlo. Porque quieren. Porque encontraron familia, propósito y seguridad en ese bar polvoriento con el cartel de refugio de los lobos solitarios. Su padre, Miguel Martínez, completó rehabilitación. Está sobrio hace 2 años. Trabaja en una construcción y visita a sus hijas cada fin de semana. La relación es complicada, rayada por traición y abandono, pero están trabajando en ella. Juntos. Con terapia familiar. No puedo deshacer lo que hice. No puedo borrar las decisiones que tomé. Pero puedo estar presente ahora. Puedo ser el padre que debí ser desde el principio. No olvido. Pero estoy aprendiendo a perdonar. No por ti. Por mí. Los Lone Wolves continúan cabalgando. Continúan siendo el refugio para aquellos que el sistema olvidó. Pero ahora, cada vez que ven el collar enmarcado en la pared, recuerdan algo fundamental. La familia no es solo quienes comparten tu sangre. Es quienes enfrentan el infierno por ti. Es quienes se niegan a rendirse cuando el mundo se rinde. Es quienes te sostienen cuando ya no puedes sostenerte solo. Una tarde soleada de primavera, Sara y Emily se sientan en el sidecar de la motocicleta de Lobo. Ambas visten sus chalecos especiales. El collar de las mariposas entrelazadas brilla en el cuello de Sara. Mientras la motocicleta arranca, dirigiéndose a un paseo caritativo para el Fondo Mariposas Hermanas, Emily mira hacia atrás una última vez. El granero ya no existe. En su lugar, el parque infantil lleno de niños jugando, riendo, viviendo la infancia que a ella casi le roban. Volamos, Sara. Finalmente volamos. Esta historia es un recordatorio de 3 verdades fundamentales. Primero, el silencio es complicidad. Cuando vemos injusticia, cuando sabemos que algo está mal, tenemos la responsabilidad moral de actuar. No con violencia. No con venganza. Pero con la determinación inquebrantable de que no miraremos hacia otro lado. Segundo, las instituciones no son infalibles. Policías, jueces, figuras de autoridad, son humanos. Y algunos humanos se corrompen. Cuando el sistema falla, necesitamos personas dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil,
incluso cuando es peligroso. Tercero, la redención es posible. Para víctimas que aprenden a volar de nuevo. Para comunidades que aprenden a hablar. Incluso para aquellos que fallaron, si están dispuestos a hacer el trabajo duro de cambiar. Si esta historia te conmovió, si crees que los motociclistas son héroes sin capa, si crees que todos merecemos personas que luchen por nosotros cuando no podemos luchar por nosotros mismos, suscríbete a este canal. Comparte esta historia. Alguien en tu vida necesita escucharla. Alguien necesita saber que hay esperanza. Y si conoces a un sobreviviente, si conoces a alguien que necesita ayuda, no dudes. Actúa. Llama a la Línea Nacional de Tráfico Humano. Habla con autoridades que puedan confiar. Sé el lobo que alguien necesita. Los Lone Wolves no se consideran héroes. Se consideran hermanos. Hombres rotos que encontraron propósito en proteger a otros. Pero Amarillo, Texas, sabe la verdad. Son ángeles. Ángeles con chalecos de cuero, motores rugientes, y corazones que se niegan a rendirse. Y en algún lugar, en una pared de un bar polvoriento, un collar de mariposas entrelazadas brilla bajo la luz. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando el sistema falla, incluso cuando todo parece perdido, hay personas dispuestas a abrir el granero. Hay personas dispuestas a luchar. Hay personas que nunca, jamás, dejarán a un niño en la oscuridad. En memoria de todos los sobrevivientes que encontraron su voz. Y para aquellos que todavía están en la oscuridad, te estamos buscando.